Hola, yo soy Geraldine Magos Y yo soy Deyanira Portillo. y esto es La vida dura y yo con mis locuras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en La vida dura y yo con mis locuras. Gracias por estar aquí una vez más. ¿Cómo estás, Dey? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oigan, pues tenemos un temazo y una invitadaza. Sí. Pero déjenme les platico un poquito. Tuvimos el episodio de la inteligencia emocional, de los cuales Day nos explicó los 5 cualidades o Componentes, características. características que tenemos que tener para ser Altamente inteligentes en lo en lo emocional. emocional. Exacto. Pero uno que nos pareció muy importante, sobre Sí. todo porque en estos tiempos siento que cada vez hay menos, es la empatía. Por eso Claro. el episodio de hoy se llama El poder de la empatía Sin sin lástima. Y para eso trajimos una súper invitada que tú nos vas a presentar. Sí. Bueno, ella es Alicia Contreras, que es directora de una organización. Y bueno, ha vivido ahora sí que una experiencia de vida súper interesante y es un ejemplo de resiliencia. 100%. Ajá, entonces ella nos va a platicar sobre este tema que es el poder de la empatía sin lástima. Alicia, bienvenida, Alicia Contreras, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, ¿de Al qué? contrario, Esta es tu casa. sí, para nosotros es un honor. Sí. Pues, ¿qué quieren que les platique? Pues A mira, mí, yo escuché, fíjate que tu programa la vez pasada y me Bien. encantó porque yo de Gracias. hecho, pues, ahora sí que todo el mundo está oyendo, ¿no? Sobre la inteligencia emocional y a mí ahorita me ha interesado sobre todo mucho el tema porque en organizaciones, pues es básico, ¿no? O sea, si no tenemos esa inteligencia emocional, está durísimo que la vayamos a hacer. Sí. Y cuando a eso le agregas diferentes situaciones de vida, ¿verdad? Tú decías que yo soy directora de una organización, ampliando un poquito, efectivamente, estoy como directora de una organización, pero acá en Estados Unidos. Sí, eso. Sí, es que eso no lo hemos mencionado, que tú Sí, es estás allá en cierto, California. directamente desde Oakland, California. California. Padre, Sí, qué qué rico. emoción, oye. Oye, pero Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de tu organización? claro que sí. Esta organización nació hace 40 años y Vale. nació porque un grupo de papás Ujú. que estaban en el rollo de la invención de las computadoras, pues tú sabes que aquí estamos en Sí. donde En el nació mero mole. Apple, Claro. todas las computadoras, ¿verdad? Ajá. Sí. Y vivo, de hecho, en la mera zona, o sea, vivimos muy cerquita de Palo Alto, donde está Microsoft, donde están todas las grandes compañías. Entonces los papás de repente dijeron, bueno, ¿qué caramba es eso? O sea, no sabemos qué sean las computadoras, pero tenemos hijos que tienen parálisis cerebral. En ese entonces todos los niños que tenían parálisis cerebral y estaban muy preocupados en que si no hacían algo, sus hijos no iban a tener acceso. Entonces crearon esta organización en donde empezaron a inventar switches para dar acceso. Entonces, por ejemplo, si te imaginas un niño que no puede prender el botón de un juguetito, ¿verdad? Te llega Santa Claus, qué padre. Tienes el juguete, pero no lo puedes prender, pues qué mala onda, ¿no? Entonces, a ellos se les ocurrió inventar los switches, inventaron un montón de cosas y crearon la organización. Entonces, 40 años después, me contrataron para ser la directora de esta organización. Y a mí muchas cosas me atrajeron, la parte de la tecnología. Para mí la tecnología es básica, esencial, sobre todo para las personas con discapacidad. O sea, imagínate que no tienes tu carro, ¿cómo vas a ir a trabajar? Imagínate que no tenemos una silla de ruedas que nos permite desplazarnos. Y a veces la gente se confunde, ¿no? O sea, como si lo más importante fuera caminar, cuando lo más importante es que puedas llegar del punto A al punto B. Pero bueno, Qué estoy hablando mucho. interesante, ¿Qué ¿eh? me quieren preguntar? Tú dale. Mira, primero que nada, queremos decirle al público, bueno, nosotros ya más o menos sabemos un poco de ti, pero queremos que el público sepa que tú tienes una discapacidad, porque eso no lo hemos mencionado. ¿Nos puedes platicar también de eso? Claro que sí. Yo nací en el 66, allá en la Ciudad de México, que es cuando, en el 68, cuando yo tenía
un año y medio, se dio una epidemia de poliomielitis. Me imagino que ustedes deben tener amistades que tienen o tuvieron poliomielitis, que el día de hoy ya no es algo común, gracias a Dios, porque hay vacunas que han prevenido y ya se extinguió casi, ¿no? Pero a mí me dio polio cuando tenía un año y medio, en el 68, cuando hubo una epidemia en México. Y tuve mucha suerte, porque vivía en una colonia en donde se llevaban a niños de toda la República para que tuvieran rehabilitación, separándolos de sus papás. Y había una escuelita bilingüe que empezó con una pareja de Texas, también unas cuadras de mi casa. Yo vivía en una colonia muy padre, donde todos los hermanos y o sea, íbamos a la misma escuela y fue una comunidad muy, muy bonita, donde todos los papás eran amigos y nos íbamos de una casa a la otra. Y yo crecí con esa comunidad donde realmente, yo soy franca, o sea, yo ahora sí que vivía como pez dentro del agua, ¿no? O sea, yo era discapacitada sin saber que era discapacitada, o sea. Entonces, en la niñez, la discapacidad fue, digamos, muy sencilla, porque tenía rehabilitación en donde veía a muchos niños que tenían secuela y polio igual que yo. Tuve la fortuna de aprender inglés desde kinder, que me encantaba y que ahora es lo que me ha abierto más las puertas, con muy buena educación. O sea, salíamos de esa escuela muy bien preparados. Aparte, o sea, pues las mamás en ese entonces, o sea, ya sabes, o sea, eran dedicadísimas, ¿no? Entonces mamá andaba que limpiando la casa y corre a recogerme a la escuela para llevarme a la rehabilitación, me regresaba a la escuela y luego me regresaba a la casa y así era mi vida, o sea, y esto que te decía de crecer con esa comunidad, hablando del futuro, ¿verdad? Después de esto, por ejemplo, tengo un amigo que ha sido director de compañías a muy alto nivel y en alguna ocasión me decía, Alicia, es que fue padre crecer contigo porque pues la verdad, o sea, otros gerentes me dicen, ¿cómo es que contrataste a esta persona y ni siquiera te diste cuenta que era discapacitado? Y él me decía, es que yo reflexiono y el haber crecido contigo, o sea, cuando a mí se me presenta una persona con discapacidad enfrente de mí, ni siquiera pienso en la discapacidad porque yo aprendí contigo a que éramos niños, jugábamos y todo, o sea, nunca se dio esa diferencia. Como debe de ser. Sí. Por sí que a mí me pegó el rollo de que, caramba, a ver, espérame, aquí, de esto de que todos somos iguales, aquí no es cierto. Fue en la adolescencia, porque pues si te pones a pensar, a ustedes les pegó la adolescencia igual que a mis hermanos, igual que a todo el mundo, pero nos pega de forma diferente. ¿Por qué? Porque tú te rebelaste, a lo mejor te fuiste al bar, no sé, ¿no? O sea, cada quien tiene su propia historia. Sí. En mi caso, de repente empiezan a invitar a mis amigas al bar, pero a mí no me invitaban al bar o a la discoteca, ¿no? Entonces, pues ya empiezan, sí, yo creo que mentalmente la sociedad empieza a crear esas barreras, ¿no? Sí. O sea, en donde ya no, o sea, ya no es jugar y divertirte, sino a ver a quién me pesco Sí, y en ese entonces, pues, que si no te casas, no te sales de tu casa, ¿no? Entonces, a los 26 años fue cuando yo me salí de la casa y me fui a San Luis Potosí. Yo estudié la carrera de comunicación, tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación. Yo me acuerdo incluso cuando salí de la primaria que mi papá dijo, pues tienes que hacer una decisión y esta es tu vida. O sea, yo no voy a hacer esta decisión por ti. O te vas a la secundaria a seguir estudiando o te mando a Estados Unidos a que te rehabilites. Aparentemente allá hay un hospital, pero pues eso significa que ya no vas a estudiar. Que claro que si en ese entonces hubiera sabido lo que sé hoy, hubiera dicho, mándame a Estados Unidos, ¿verdad? Porque claro que hubiera tenido educación y hubiera tenido otras cosas, pero bueno. El caso es que yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya tuve demasiada rehabilitación, ya estuvo bueno, yo quiero sacar una licenciatura, esa va a ser mi meta, así que pues ya, lo que logré y lo que no, no. Ahora, esto que te digo es muy importante desde el aspecto yo creo que de desarrollar esas habilidades de las que estamos hablando, de la resiliencia, por ejemplo, porque las personas que nos dio polio,
nos metieron ¿qué te diré? En un programa muy intensivo. O sea, nosotros decimos, es que de verdad que fuimos como a la escuela militar cuando éramos chicos, o sea, porque era rehabilitación muy intensa. O sea, tenías que estar dándole duro a pesar de que decías, ya no puedo, ya no quiero. O sea, haz de cuenta que era de verdad como capacitación militar, o sea. Sí, qué bárbaro. Y yo creo que eso tuvo un impacto y yo digo que en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora en el movimiento que veo en el movimiento de discapacitados, aquellos cambios drásticos en favor de la discapacidad, varias personas con secuela de polio somos como los que hemos impulsado ese cambio. Acá en Estados Unidos se dio una mujer que tenía secuela de polio, que es la madre de la vida independiente, acá le llamamos, que es el movimiento que a mí me ha fascinado. El padre de la vida independiente, Robert Scamp, también haz de cuenta que tuvo secuela de polio. En mi caso, cuando estuve en San Luis, tuve la fortuna de crear la coordinación de apoyo para personas con discapacidad. No te imaginas la revolución tan padre que armamos ahí. O sea, pusimos la primera van con rampa. Pero tú te fuiste, o sea, a los 26 te vas a San Luis. Sí, porque Ay, dije, no, aquí, o sea, yo ahora lo más es que no me vaya a casar. Así ok. que si me voy a tener que casar para hacerme mi casa, ya valí queso, entonces. Pero ahí ya habías terminado la universidad, ¿no? No, la prepa se fue a No, porque estudiar. a los 26. Ya había terminado la licenciatura. Ah, cierto. Y Ok. Acababa de entonces, terminar la ¿a qué licenciatura. te vas a San Luis? Entonces, ¿por ¿Cómo? qué San Luis y a qué te ¿A qué vas a fuiste? San Luis? Ajá. Yo pensé que ibas a estudiar, Yo que también. estudiaste en San Luis. No, fíjate que lo que pasa es que terminé la carrera profesional a los 26 años. Ajá. Y empecé a buscar trabajo porque, pues ya sabes, o sea, teníamos el concepto equivocado, ¿no? Pensabas que salías de la licenciatura y con eso ya ibas a tener una chamba Sí, muy wow. padre y vivir bien en la vida, ¿no? Y ahí fue, o sea, su programa es sobre depresión. O sea, Ah, ahí fue a lo mejor la primera vez en donde dije, ay, cabezón, aquí, ¿qué está pasando? O sea, Y te enfrentaste a una cruda realidad a la que no te habías enfrentado antes. que tiene que ver mucho con la sociedad. ¿Por qué? Sí. Crecí en una sociedad muy linda, mis papás eran rotarios, muchos de sus amigos, gente de grandes compañías, muy elegantes. Ujú. Empecé a buscar trabajo y la verdad es que estudié comunicación por accidente, porque yo quería ser abogada, pero me decían, es que no vas a poder porque se tiene que leer mucho. Y dije, no, pues sí, es cierto. Entonces, a ver, algo más fácil. Entonces, ya me dice, no, pues estudia comunicaciones, es muy sencilla. Dije, pues órale. Entonces, me metí a estudiar comunicación, pero la verdad, las cosas, o sea, mi hermano el otro día me decía mi hermano, ¿qué carambas estudiaste esa carrera? O sea, tú debiste ser abogada. Dije, pues sí, pero bueno, a esa edad no sabía, ¿verdad? sí. Entonces, pues de repente, o sea, me metí en la carrera más equivocada. ¿Por qué? Porque es de imagen. O sea, imagínate que siendo discapacitada, caminando con muletas, toda la gente que se metía a las agencias de publicidad era exactamente el estereotipo contrario a lo que yo era. O sea, yo soy chaparrita, siempre he sido gorda, olvídate de usar tacones y la moda, o sea, para nada, esa no soy yo. Entonces, cuando me enfrenté con eso, o sea, con la cuestión de imagen, olvídalo, la cuestión de ¿cómo se llama? De gente que pudiera llevarme a esas oportunidades laborales. Nada. Wow, Y pues qué aparte de difícil. eso, échale que pues siendo fresas, ¿verdad? O sea, todo el mundo es bueno para criticarte, todo el mundo es bueno para decirte, ¿cómo que tienes una licenciatura? Y, o sea, pues qué, o sea, ¿a qué trabajo vas a ir, no? Así como si fuera por magia. Entonces, yo no pude con la presión social. O sea, yo dije, no, aquí lo que haga siempre va a estar mal. Y el primer trabajo que encontré fue de telefonista en el Hotel Cristal. ¿Te acuerdas de esas llamadas que te Sí. decían? Pero traiga su tarjeta de crédito. Pero eso ya fue en Entonces, San ahí Luis. empezó también mi carrera social, porque lo chistoso es que le hablaba a la gente, y me acuerdo muchísimo que una señora ahora sí que me decía, mira, háblame mañana. Y así como que un mes después le seguía hablando, y después caí en la cuenta que lo que pasa es que a la señora le encantaba platicar, o sea,
Y yo era muy buena platicando en el teléfono, por eso me corrieron, porque en lugar de vender andaba de música, andaba de psicóloga en el teléfono, ¿verdad? Entonces, después de ese trabajo, pues haz de cuenta que se dieron las cosas también cañonas, porque ahí se dio la crisis económica cuando la globalización, Sí. el negocio que teníamos tronó. En el 94, ¿no? Por ahí. Exactamente. Entonces, o sea, de esas cosas que dices, o sea, yo puedo cantar todo, pero la presión social, eso de que si tienes dinero, si eres mi amigo y si no, no. Entonces, me fui a San Luis Potosí, en donde riquísimo, hace cuenta que entré de telefonista y pues ni quien te dice nada, ¿no? O sea, que claro que también encontré otras barreras, ¿no? O sea, me acuerdo que dije, bueno, si tengo esa carrera, me acuerdo que fui a pedir trabajo a una estación de radio y el viejito loco este me dice, ¿sabe qué? Lárguese de aquí, o sea, aquí no queremos a los chilangos. Aquí no va a encontrar trabajo. Aquí le vamos a cerrar las Qué duro. puertas. Entonces, Usted no por conoce chilanga. por chilangos. Usted no conoce ¿cómo se llama? La ciudad potosina. O sea, lárguese. Dije, pues, ahora sí que adiós, amigo. Pero para los que no saben qué es chilangos, es así se les dice a los de la Ciudad de México, porque Sí. nos ven en Sudamérica y así, entonces. Sí, es cierto. Nos ven en otros países. Entonces, sí, el chilango son los que vivimos aquí en la Ciudad de México que queremos ir a las A entidades la federativas. provincia. Ujú, Ok, sí, perdón. ujú. Y entonces, pues, hace cuenta que ahí en San Luis empecé con ese trabajo de telefonista y luego me di cuenta de que el problema no era cuántos boletos vendíamos del TEP, ¿se acordarán de Ah, del claro. boleto del TEP? Sí. Sino que la distribución estaba terrible. Entonces fui y le dije a mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Que aquí tu bronca no es la venta, tu bronca es la distribución. O sea, vendemos 100 boletos al día, pero distribuyen 15 o 20, pues no, o sea, qué desperdicio, ¿no? Entonces me dice, pues, ¿qué? O sea, ¿qué propones? Le digo, no, pues, mejor distribución. Me dice, pues, la bronca es tuya. Entonces empecé a distribuirlos y de ser el lugar número 31 en la República Mexicana, nos fuimos al segundo lugar en venta de Excelente. boletos. Entonces, esa es una característica que yo creo que Sí. también está ligada a mi discapacidad, que a veces me meto en problemas porque siempre, cuando me dicen un problema, estoy tratando de solucionarlo, ¿verdad? Y hay gente que no quiere que se lo solucione, nada más quiere ¿cómo se llama? Que escuches cuál es el problema, ¿no? Entonces, ese es un problema que tengo. Es Que que eres tú me pones un problema creativa. enfrente de mí y lo quiero solucionar. Excelente. Entonces, pues digo, gracias a eso, creo que eso es lo que me ha ayudado, ¿no? Hablando de resiliencia, pues el problema que vi fue el problema social, a lo mejor percibido, o sea, es otra cosa que he aprendido en la vida, ¿no? Que muchas veces nosotros nos ponemos estas barreras, Sí. que muchas veces nosotros decimos, es que no hay trabajo, pero si te pones a ver, a dónde fui, con quién hablé, o sea, a lo mejor lo que no sabía era cómo pedir el trabajo y a quién pedir el trabajo. Claro, ¿cómo busqué? Ay, es que nadie me ayudó. Claro. Luego digo, bueno, ¿y a cuánta gente le pedí ayuda? Ujú. Ok. Entonces, eso yo creo que tiene que ver muchísimo con la inteligencia emocional, ¿no? O sea, el poder autoevaluarte, el poder, no sé, pero ser como más proactiva, motivarte para poder encontrar cuáles son las soluciones y aceptar los retos. O sea, en San Luis te voy a ser franca, o sea, después de estar buscando chamba y no encontrar chamba, me acuerdo perfectamente que dije, ok, lo que tenía ahorrado ya me queda tanto y tengo que gastar en gasolina Administrarte. porque pues, yo sin carro no me podía mover, ¿verdad? Y entonces dije, ok, ¿cuánto necesito para poder encontrar trabajo? Tanto. ¿Qué puedo hacer para dar el tiempo, no? Me puse a una dieta en donde me acuerdo que tenía una arrocera y cocía mi arrocito, Para me hervirlo, compraba ¿no? espinacas. Me aventé yo creo que como 2 semanas comiendo espinacas y arroz. De verdad que esa fue mi comida por 2 semanas. Y fue fabuloso, porque perdí de peso. La verdad es que dije, órale, qué buena onda. Ahora sí que la desventaja se convirtió en ventaja, ¿no? Sí, Y pues la verdad, o sea, me sentía súper bien. Y claro. de repente encontré un trabajo y así me fui, o sea, poquito a poquito, pero sí, a veces, o sea, en ese momento estaba entre dos alternativas, o sea, o buscaba esa solución que encontré y me aguantaba el cinturón, o me regresaba a México, Sí. porque algo que no te he dicho es que a los 15 años yo empecé a trabajar con mi papá. Teníamos una maderería y empecé de jefa a los 15 años, o sea, de repente teníamos 15, 16 empleados. Me acuerdo que mi primera secretaria un día
me corrió y después regresé a la casa y mami me dice, no seas güey, pues si tú eres la jefa. Y dije, ah, sí, es cierto. Pero yo sí la corrí, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, pero Me son regresé y la corrí. es Muy que bien. Sí, claro. en realidad, o sea, aprendí sobre la marcha, ¿no? O sea, y así ha sido el aprendizaje y ha sido duro. Y a veces, pues, así como que casi te tira, pero de repente te levantas, ¿no? O sea, Sí. Oye, qué gran ejemplo, de verdad. No, pero, o sea, lo que yo veo aquí es que, o sea, tu actitud siempre para Sí, arriba, ¿no? O sí. sea, y eso no tiene que ver con una discapacidad. Yo creo que eso lo tenemos todos, ¿no? O sea, tenemos la opción Sí, de tener o una actitud buena ante la vida o una actitud mala sí. ante las adversidades, Sí, ¿no? exacto. Y tu actitud y tu fuerza siempre fue, o sea, no Buscar sentarte, soluciones. sí, no sentarte a deprimirte o a victimizarte. Exacto. es como vimos que el yin y el yang, ¿no? Y siempre lo bueno y lo malo. Y la discapacidad, igual que el yin y el yang, lo bueno y lo malo, o sea, puede ser bueno o puede ser mala. ¿Por Por qué? supuesto. Porque Sí, una gran ventaja que tengo es que si algo no, no sé por qué, le puedo echar la culpa a la discapacidad. sí. Ay, es que me siento deprimida. Ay, sí, porque soy discapacitada. Y creo que cuando encuentras el por qué, Ujú. es más fácil que encuentres una solución, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor esa también ha sido una ventaja. O sea, mi discapacidad también encontré la forma de hacer la ventaja. ¿Cómo? He trabajado, mi carrera profesional se ha construido dentro del mundo de la Sí, discapacidad. excelente, porque Eh, has eh, aportado mucho. y ya se cuenta que, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la vida, no? O sea, para cada persona es diferente. Y yo encontré que mi objetivo de vida era apoyar a otras personas con discapacidad. Excelente. Ujú. Entonces, Qué bonito. para mí, el haber descubierto que mi discapacidad me daba cierta experiencia, Claro. me ponía en ventaja sobre otra gente Ujú. laborando en ese rollo. Yo creo que mucho de la vida se da en eso, ¿no? O sea, si cada uno, en lugar de estar celosos por lo que el otro tiene, nos dedicamos a analizarnos a nosotros mismos y ver cuál es mi ventaja, cuál es mi misión en la vida. Así, o sea, para mí esa ha sido, yo creo que mi estrategia para luchar contra la depresión, porque, pues digo, yo no creo que haya una persona en la vida que nunca haya sentido depresión, o sea, Ujú. pero los elementos que tengamos alrededor de nosotros a lo mejor nos pueden ser de mucha ayuda Sí, o lo contrario, ¿no? O sea, claro. eh, cuando estás rodeada de un ambiente en el que tienes alcance a posibles soluciones, la vida es mucho más sencilla, o sea, Ujú, ujú. el estado anímico, sí, tienes razón, o sea, yo te decía que mi capacitación para ser Sí. de militar, o sea, siempre Disciplina. fue, es más, te voy a decir, hubo personas muy importantes en mi vida. Ujú, La directora de la clínica de rehabilitación a lo ujú. mejor fue la más importante en mi vida porque cuando me dio polio, que siempre mi mamá me dijo esta historia no sé cuántas veces. Dice que cuando a mí me dio polio, que mis papás me llevaban a los doctores, hubieron tres doctores que dieron tres diagnósticos diferentes. Uno decía que me iba a operar de las piernas, otro de la columna y otro de la cabeza. No, bueno. Entonces mi papá cuando oyó eso dijo, no, nadie la toca. Sí. Y la directora del centro de rehabilitación era una monja española que vivió la guerra civil y Sí. ella fue la que les dio el mejor consejo de mi vida a mis papás. Ujú, Ella le dijo a mi mamá, mira, si tú quieres una hija discapacitada, trátala como discapacitada. Si tú Ujú. quieres una qué hija impresión. como tus otros hijos, pues trátala como otros hijos. Ujú. Si se cae, tú como que no la viste y déjala que se levante, porque si ella aprende a levantarse, Guau, esa es la enseñanza de vida que le estás dando. Es que creo que esa es la clave increíble. absoluta de todo. De hecho, te iba a decir ahorita que, o sea, sí fuiste muy afortunada de Sí, cómo ese chip lo traes porque por sí, cómo tus papás te trataron desde sí. chica, ¿no? Porque si tienes más hermanos, como has mencionado, o sea, la diferencia es cómo te tratan, porque yo conozco Ujú, gente que, ay, la enferma, sí, entonces, a ver, niños, cuidado con la sí, enfermita o cuidado con sí, fulanita porque tiene esto en este momento, o sea, yo creo que el papel de tus papás sí, fue
muy Y importante en con esto. mucho amor, ¿no? Yo creo. Se ve detrás. Sí, sí, Sí. por Pero fue supuesto. muy duro, ¿eh? Porque igual, o No, por sea, yo me supuesto. acuerdo una de las últimas varias, mamá, yo digo, nuestras mamás aprendieron, y nosotros somos de la generación de que, no haces, pues órale, ¿no? O sea, manazo, trancazo, así crecimos. Sí. Y mi mamá no me trató diferente en ese sentido. O Ay, sea, ay. mi mamá fue una persona que fue dura, o sea, pues en la secundaria, por ejemplo, el otro día me estaba acordando que cuando en la secundaria me fui por el camino equivocado, o sea, en lugar de echarle todos los kilos y estudiar, según yo no necesitaba estudiar mucho y troné el primer año de secundaria. ¿Y qué hizo mi mamá? Me dejó un año en la casa aspirando y ¿cómo se llama? Y lavando trastes Ujú. y no, o sea, Wow. mi mamá Valorando. o sea, Sí. era diferente para nada, ¿eh? Pero eso fue un súper punto, o sea, que no te victimizó. Por lo Claro. tanto, tú no lo hacías contigo misma. Claro, pero te voy a decir una cosa, una vez que sales de la burbuja porque te De dan, la mamá. o sea, me dieron amor igual que a mis hermanos con muchas reglas que tenía que seguir, Sí. pero Disciplina. Claro. Sí, cómo no. dieron las herramientas. Y yo eso no lo descubrí hasta que trabajé en San Luis Potosí, fíjate, cuando por primera vez, o sea, porque mi trabajo en San Luis fue hermoso, fíjate. Yo también crecí con esa idea de que, ay, no trabajes para el gobierno porque el gobierno es corrupto, ¿no? Y yo empecé mi organización no lucrativa en San Luis Potosí Wow. a raíz de que tuve la oportunidad de irme a Oregon 3 semanas para una capacitación de liderazgo. Esta es una organización que empezó una mujer discapacitada con la intención de enseñarle a todas las personas discapacitadas del mundo con habilidades de liderazgo que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, después de esa, yo me acuerdo que cuando llegué ahí ¿cómo se llama? ¿A Oregón? A Oregón, fue todo un mundo diferente. O sea, cuando vi el camión con la rampa que bajaba para subirte en la silla de ruedas, fue el clic que me marcó el resto de mi vida profesional, porque dije, es que la bronca no es mi discapacidad, la bronca es que el medio ambiente alrededor de nosotros no es accesible para todo mundo. O sea, ¿a Claro. quién caramba se le ocurrió no ponerle rampa a todos los camiones, no? O sea, ¿a quién caramba se le ocurrió poner escaleras donde quiera en lugar de rampas? O sea, somos nosotros los seres humanos los que creamos los problemas. Claro. Sí. Entonces, a raíz de ahí yo encontré una razón de vida, que yo creo que a veces es lo que pasa, ¿no? Cuando tú encuentras tu razón de vivir, yo creo que desde ahí es de donde empieza toda esa crisis existencial y depresión de que no sabes ni para dónde irte, ¿no? Oye, Andas como barco a la deriva. ajá. Oye, y tú, ahorita que dices que, pues bueno, llegando a Estados Unidos, viste esta diferencia, o sea, ¿tú crees que es porque allá son más empáticos con la gente No, discapacitada? y de hecho, la mujer que te decía con secuela de polio, fíjate, cuando veo las vidas paralelas, ¿verdad? O sea, Ujú. ella en Nueva York quiso estudiar para maestra y tuvo que pelear porque no le daban la oportunidad de ser maestra y la metieron en escuela especial, etcétera, etcétera. Pero eso la fortaleció y la hizo una luchadora. O sea, aquí en donde vivo yo, en la Bahía, en donde trabajo o sea, mi oficina está dentro de un edificio que se llama Roberts Campus, en donde están varias de las organizaciones que armaron la revolución aquí en Estados Unidos. Fue en el, ay, ya puse aquí una prueba muy dura, no me acuerdo cuándo, pero en los 80s. Resulta que la ley, la ADA, el American with Disabilities Act, que es la ley que define que tiene que haber acceso para las personas con discapacidad, fue una lucha. Hubo un grupo de discapacitados que se organizaron tanto en DC como aquí en la Bahía. Y aquí en la Bahía llegaron y tomaron el edificio federal que está en San Francisco. Llegaron y se metieron un montón de personas con discapacidad. Hay incluso un video muy fregón en donde ves ahí que gente con todas las discapacidades, ciegos, sordos, en sillas de ruedas, de todo, llegaron y se metieron al edificio federal. Entonces, pues, todo el mundo decía, hablando de lástima, ¿verdad? Ay, pues pobrecitos, o sea, ¿cuánto tiempo van a...? Ay, déjalos, al cabo que se van a cansar. Duraron un mes adentro del edificio. Un Se, mes. se llamó ahora sí que
los medios de comunicación que, como tú sabes, y ahorita estamos viendo, gracias a toda la organización de ese grupo de personas con discapacidad que estaban simultáneamente organizándose aquí. Por un lado estaba el grupo que estaba haciendo manifestaciones afuera de la Casa Blanca para que el presidente firmara la ley. Simultáneamente aquí estaban durmiendo en el edificio y haz de cuenta que se dieron cosas increíbles, como por ejemplo, acá hay un grupo muy famoso de Black Panthers, las Panteras Negras, que era un grupo también por la lucha social. Ellos inmediatamente apoyaron llevando comida en las noches y se comunicaban los ciegos, digo, los sordos con lenguaje de señas desde la ventana hasta afuera para decir, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y no sé qué, y no sé cuánto, porque los incomunicaron. Lo que no sabían es que a través del lenguaje de señas y con toda esta gente que apoyaba detrás de las bambalinas, ¿verdad? Terminó la ley firmándose. Entonces, acá, naranjas de que más empatía, o sea, aquí es la ley, o sea, y la ley y la demanda. Bueno, yo lo decía porque sí, o sea, vamos Por para la allá cultura y y el nivel, ¿no? El sí, nivel porque educativo. tuvo que tener alguien empatía para poder pensar en los discapacitados y hacer esa rampa en un camión. O sea, yo lo decía como en ese sentido, pero sí, sí te entiendo perfecto. O sea, Sí. también ha sido una lucha aquí y allá, igual, ¿no? Pero te voy a decir, lo que yo conseguí en México no fue por la ley, ahí sí fue por empatía. A ver. Tuve la suerte de que cuando, o sea, yo hace cuenta que regresando de Estados Unidos, regresé y estuve trabajando, ahora sí que en trabajillos, ¿verdad? Ujú. Y luego me invitaron a regresar un año a Estados Unidos. En ese año me vino lo que le llaman aquí un internship, que es como Sí, pasantía. una pasantía Ujú. sin salario. Ujú. Y fue una experiencia también increíble, porque pues, me vine con $100, o sea, y así que fue duro, pero lo que aprendí no tienes idea. Entonces, cuando aquí es donde aprendí sobre el movimiento de vida independiente, que no es más que de persona discapacitada, pasarnos los tips de cómo caramba le hiciste para hacer qué y apoyarnos unos a otros. Sí. Entre mujeres, o sea, cómo ha crecido el movimiento de mujeres, pues porque a una mujer se le ocurrió que hay que apoyar a otra y así nos vamos apoyando, ¿no? Entonces, cuando regresé a México, empecé con una organización no lucrativa, el primer centro de vida independiente para mujeres con discapacidad. Y empecé con una mujer. Haz de cuenta que era una mujer también con secuela de polio que estaba dentro de su casa, que había estudiado la carrera de física y daba clases en su casa y tanta, ¿no? Entonces, pero dentro de las actividades que hacía yo en ese entonces, la energía que tienes a los 26 años, ¿verdad? O sea, Nadie te para. recibía grupos de discapacitados que me mandaba esta organización, se iban por 10 días ahí a San Luis y les hice una alianza muy fregona con una organización, nos los llevábamos a acampar y la organización del día de hoy es una organización que hace campamentos adaptados, o sea, padrísimo, en la Sierra de Álvarez. Qué bien. Pero bueno, empecé con esa organización y empecé a pelear contra el gobierno estatal porque en ese entonces había también un programa en donde habían contratado un discapacitado en cada estado para que trabajara por los derechos de las personas con discapacidad, pero el que contrataron en ese entonces pues, era el amigo del gobernador, ¿no? Entonces, él ahí, o sea, no estaba haciendo nada, se la pasaba viajando para arriba, para abajo y bien tranza y demás. Sí, sí. Entonces, pues yo lo bombardeaba. Yo le decía, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Y a mí de repente, pues dije, oye, espérame, o sea, yo aquí lo hago de gratis, estoy haciendo un friego y ese güey no está haciendo nada y le está pagando, pues no. Entonces empecé ahí también una batalla. Y antes de eso, me fui también a McAllen para aprender sobre el vida independiente. Me fui 3 meses ahí para otra pasantía también. Bueno, ahí sí me daban un poquito de apoyo económico. Y luego ya cuando empecé con esta organización, de repente ya éramos 18 mujeres y todas desempleadas, todas viendo a ver qué caramba íbamos a hacer, pero de repente se da que va a haber el cambio de gobierno y va a entrar un gobernador y un alcalde al mismo tiempo.
Y entonces ahí es cuando digo, esta es mi oportunidad. Y a mí me ofrecían trabajo en McAllen. Yo cuando, después de los 3 meses me decían, quédate aquí, o sea, tenemos ahorita una posición, $2,000 al mes. Te estoy hablando de 96, o sea. Oye, o sea, pero ¿en qué momento y en qué año te fuiste ya a vivir a Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que viví Ujú, viví acá en Oregon en el 95 un año, luego ujú. 3 meses en McAllen. Pero en McAllen, cuando me ofrecieran ese trabajo, dije, es hora, algo me decía en el corazón, yo creo que mucho es de que así que como dice, ¿no? Que sientas, qué es lo Sí, que que te te dice, late. sí, qué es lo que te late, ¿no? O sea, Sí. y a mí me latió que era tiempo de armar la revolución en México, o sea, y De me verdad, regresé a San Luis dar una Potosí. alusión. Entonces me fui a San Luis Potosí, o sea, me regresé a San Luis a armar la revolución. O sea, yo me acuerdo que incluso después de que me pusieron el trabajo, yo le hablé a la que era la esposa del gobernador y le dije, me regreso con muchísima experiencia para hacer mucho con discapacitados y quiero hacerlo contigo. Y, o sea, ese fue el mensaje que le dejé porque ella no contestó. Pero ella me habló de regreso diciendo, no seas tonta, o sea, hacia allá tienes un trabajo, yo acá no tengo nada para ti. O sea, quédate allá. Dije, ¿Cómo sí, pues la crees? pesada eres tú, porque voy a regresar a hacer la revolución. Entonces me regresé a hacer la revolución y fue dura la revolución. La re- Estuve como un año, pero ¿sabes qué? Hablando de la resiliencia, Sí. hablando de la inteligencia emocional, yo creo que algo que a mí me ha caracterizado es que cuando me dicen no, es invitación a que, ¿por qué cada más va a ser no? Porque dices tú no. Si yo pienso que sí, va a ser sí. Claro, buscar el sí. Entonces, y eso es algo que yo creo que me encantaría compartir, ¿no? Con todo el mundo que oye tu programa. Que cuando oyes no, el no, si lo escuchas como no y te desinfla, ya valiste queso. Pero Ahí si escuchas está. el no como una invitación a que te reto, Claro. a que sea un sí, a mí ese es como, ¿qué diré? Como la batería que me ha Sí, movido siempre. Ujú. Ese no siempre ha pues sí. sido como que el que me dice, Tu impulso. de que tiene que convertirse en sí. Ujú. Y hablando de empatía hacia una persona discapacitada, que, o sea, cuéntanos cómo lo ves tú, siendo una Ujú. persona discapacitada, ¿cómo ves este trato hacia las personas discapacitadas? O sea, Sí, bueno, y aclarar para los que no conozcan el término, bueno, ya lo hemos hablado, pero que la empatía, pues es el ponerte en los zapatos del otro, más que nada de manera consciente, ujú, digamos intelectualmente y también en lo sentimental, no en lo emocional. claro. O sea, Ujú, hay como diferencia, pero puede ser en ambas, digamos, ámbitos. ujú, A veces nos confundimos entre empatía y lástima, ¿no? Porque Ujú. empatía efectivamente es ponerte en el lugar del otro. El comprender Sí, que, comprender. bueno, si yo estuviera en esa situación, a lo mejor eso mismo haría, ¿no? Pero la lástima es o sea, mientras la empatía puede ser algo súper positivo, Ujú. la lástima siento que puede ser algo súper negativo. ¿Por claro. qué? Porque si yo pienso en que tengo lástima por algo, ¿cuál es lo que siento? Siento que, ay, pobrecito, Ujú, pero cuando piensas con empatía, o sea, piensas diferente, porque piensas, si yo estuviera en silla de ruedas, ¿cómo la haría aquí, no? Ujú. En lugar de pensar con lástima y decir, ay, pobrecito, qué mala onda que no puede subir. ok, sí, Y Sí. sí, es lo que hablábamos un poquito ayer que estábamos haciendo el preámbulo del programa, de que decíamos que es una línea muy delgada, Ah, claro. pero los que no tenemos una discapacidad no conocemos esa diferencia tanto. Sí, no sé Ujú. si me explico, no, Sí, no quiero quizás ofender en no ningún tomamos momento, o no conciencia, tomamos conciencia, o sea, no no sé sabemos qué es, cómo, no no sabemos sabemos cómo. cómo, hay veces que no queremos ofender, pero Ujú. yo no sé si tú lo estás viendo que yo te estoy teniendo lástima y yo estoy creyendo que tengo empatía, o sea, Sí, ¿me puedes sí hablar es un poquito complicado. de lo que tú sientes en ese aspecto? es complejo, y mira, y Sí. bueno, es complejo, pero no tiene que ser, porque Ok. yo creo que a lo mejor como regla general, si nos aprendemos que realmente la mejor forma en la que siempre todos queremos ayudar, la naturaleza humana
es buena. La naturaleza del ser humano es que queremos ayudar. ¿Y dónde se ha visto eso? Acordémonos del terremoto, ¿no? ¿Qué pasó en el terremoto? Ah, sí, solidaridad. Porque ustedes han tenido más ya. Sí. Se te olvida todo. O sea, en el momento en que estás enfrente de alguien que necesita ayuda, tu cerebro ni siquiera piensa en qué caramba. Sí, es O sea, como no automático, te digamos. vaya bien. O sea, existe la empatía, ¿no? O sea, te sientes, Te te aflora sientes. 100%. Ujú. Entonces, lo mismo. Como que tiene que ver con el amor, ¿no? Yo siento. Sí, sí. Tiene que ver con el amor al prójimo. Y simplemente con la naturaleza humana, o Ujú, sea, es la naturaleza ujú, real del ser humano. ujú. Por eso a mí me desespera el que haya tantas armas afuera, porque si tú tienes un arma, es una invitación a que la vas a usar y vas a matar a alguien. Si tú no tienes un arma, no la vas a usar, o sea, no va a ser esa la única solución, tienes que buscar otras. Ujú. Entonces, si hablamos de las personas con discapacidad o en cualquier diferente circunstancia, porque esa es la otra que te voy a decir, o sea, a lo mejor un secreto es el no solamente pensar en la discapacidad como discapacidad, sino empezar el individuo como una persona, porque puede ser que estés enfrente a una persona que no tiene hogar, por ejemplo, o una mamá que no tiene suficiente apoyo para poder sacar adelante a sus hijos, o sea, Sí. la circunstancia que sea, algo que he aprendido en la vida es que si nos educaran para preguntarle al otro, ¿qué es lo que puedo hacer para apoyarte? Wow. En lugar de decidir qué es lo que necesita el otro. Ah, ¿Me claro. explico? O sea, te voy a dar un ejemplo. A mí, cuando viví en la Ciudad de México, la verdad es que muy fregón que todo el mundo me quería apoyar. Es más, cuando llegué aquí, yo no quería tener camioneta con rampa. Yo tuve muchos años una camionetita en donde metía la silla de ruedas a la cajuela y yo no la puedo meter, o sea, porque pues, la silla, o sea, yo no la podía meter, Esa, ¿no? sí. En San Luis, así fue como fui independiente, o sea, no me daba pena que siempre decía, ahí viene la víctima, ¿no? El que fuera pasando, oiga, señor, ¿no me baja mi silla de ruedas? Ah, claro que sí. Muy raro que alguien me dijera que no, Pues sí, claro. pero fui yo la que les decía qué necesitaba y Tú lo cómo lo necesitaba. solicitabas. Había gente que me veía salir del carro con las muletas. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que hace tu novio cuando tu esposo o tu galano para cuando vas a salir del carro? Lo primero que hacen es te dan la mano o te agarran la mano, ¿no? O el brazo, ¿no? Y yo imagino que es porque las personas que caminan, o sea, ahí es donde te dan el apoyo para darte el jalón, o sea, no sé, ¿no? Yo no camino, pero bueno. El caso es que la tendencia era que querían agarrarme el brazo, cuando yo necesito mi brazo para poderme agarrar Pues ya. de cómo se llama, Sí, te inhabilitaban, haz de cuenta, Es ¿no? que volvemos a lo mismo, nosotros no sabemos cómo, Cómo ¿no? ayudar, Sí. claro. Pero si todos reconociéramos que no sabemos cómo, y Ah, en lugar de claro. agarrar y pensar cómo, ahora sí que preguntamos, ¿qué necesitan? O sea, Claro. ¿Cómo te esa es la ayudo? Sí, Claro. Sí, sí, sí. Ok. cierto. en lugar de cómo te ayudo es, dime qué puedo hacer para ayudarte, Sí. o necesitas ayuda, ¿no? O Ujú. sea, y dejando esa ventana Apertura. abierta en donde no lo Ujú. tomas personal, o sea, o te Sí. digo sí necesito ayuda, o no necesito ayuda, o aquí ayúdame, o Sí. X o Y, pero ese es el secreto, o Ujú. sea, el preguntar cómo, Ujú. porque nosotros últimamente sabemos cómo, porque todos los días me tengo que levantar, todo el mundo, o sea, ahora sí que todo el mundo tenemos que Sí. aprender de alguna manera cómo lo hacemos, ¿no? O a lo mejor no, o sea, te digo, yo estuve apoyando a muchas mujeres y les decía el cómo, yo sabía y pues tú ahora sí que aprende tu propio modo, ¿verdad? Oye, Alicia, ¿y cómo es que manejas? ¿En qué momento aprendiste? De ya, mi discapacidad más grande no es la discapacidad de movimiento para manejar, sino mi tamaño. O sea, Wow. también, como soy bien chaparra, Yo sufro de lo mismo. sí, porque los carros fueron diseñados para hombres más altos, Cierto. para las Ujú. mujeres, estatura estándar en la Ciudad de México, obviamente. Así es. Entonces, yo el día de hoy tengo o sea, tengo una camioneta que tiene rampa, Mm. le aprieto el botoncito y baja la rampa, Sí.
Tengo una silla de ruedas de poder que me encanta porque así Increíble. que me acuerdo que cuando la primero, acá en la bahía, o sea, haz de cuenta que me voy a mis aventuras en la silla de poder, pues me puedo ir a donde se me dé la gana, o sea, me subo al ferry, me voy de Oakland al Sí. ¿Eso qué es? ¿De poder es como eléctrica O o...? sea, la más alta Sí. tecnología que hay, digamos, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo La es? silla, es que no le llamo silla eléctrica porque la gente se imagina que me van a meter en la silla eléctrica, me van a ejecutar, ¿no? Te van a dar choques eléctricos. Ok. También tiene electricidad, pero no con el objetivo de matarte, sino es como las bicicletas eléctricas. Ok. Es que me imagino que ahorita también allá en México hay mucha bicicleta Sí. eléctrica, ¿no? Haz de cuenta, es una silla que tiene un joystick, como los que usan para los juegos, y con Ujú. ese te vas para arriba, te vas para abajo. Sí. Tengo la suerte de que tengo una silla maravillosa que se inventó por una persona discapacitada. Es más, fíjate, esta historia es muy padre. Esta mujer inventó Quickie. Quickie fue la primera silla de ruedas ligera Ok. de aluminio. ¿Por qué la inventó? Porque ella gladiaba, sí se llama así, ¿no? Los que vuelan con los papalotes. ¿Se Ah, acuerdan como la película de la Fortaleza Prohibida, donde se escapan en unos papalotes qué... para personas? Sí, como para planear, ¿no? Para Ah, planear? Unos Ujú. planeadores. Ese era el deporte que ya sé practicaba. cuál es. Sí. Pero iba en el planeador y se estrelló y se quedó discapacitada, despertó en el hospital que ya no iba a poder caminar. Uf. Y entonces, cuando se levanta, o sea, cuando ya la sacan del peligro, ¿verdad? Cuando dicen, pues la mala entonces dices que no vas a poder caminar y aquí está tu silla de ruedas, una silla hospitalaria, se sienten en la silla y dicen, no manchen, ¿cómo se llama? Mi planeador, que está 50 veces más grande que esta silla, está Es más más ligero. ligero. Entonces le Ujú. habló a sus amigos y le dijo, oigan, aquí tenemos un problema de diseño, pero cañón. Compañía que se llama la compañía Quickie, que fue la primera silla de ruedas ligera. Y Ligera, qué ahí te va un increíble. secreto también. La verdad de las cosas, hablando de suerte, ¿verdad? Hay sillas de ruedas y hay sillas de ruedas. Ujú, O sea, las sillas de ruedas son como los zapatos. ujú. Ok. Si no te quedan bien, te aprietan, te pueden causar problemas físicos. Sí, Si están feitos, tu estima se va al suelo, ¿verdad? Porque imagínate salir a la calle con unos zapatos feos, qué horror. Lo mismo pasa con las sillas de ruedas. sí, son tus zapatos, sí. Son tus zapatos, claro que son más caros, ¿verdad? Yo en sillas de ruedas, socorro auxilio, ya me van a correr de la casa con tantas sillas de ruedas, pero tengo la de motor, que es para irme a mis aventuras, ahora sí que en la bahía. Ajá. Tengo la ligera de titanio, que es una hamburguesilla bien cara, pero maravillosa, súper ligera. Padrísimo. Y ahorita estoy en proceso de aprender a manejar una nueva tecnología, que es una cosa es una rueda que se pone atrás y que es eléctrica, nada más que la primera vez que lo usé, le haces con el reloj, haz de cuenta que se conecta y con el reloj la paras, ¿verdad? Entonces, la primera vez que lo usé, padrísimo. Pero luego dije, no, que voy a ver qué tal funciona en la calle. La mugrecilla no paraba, entonces, haz de cuenta que me estampo, ¿verdad? Pero es padrísimo, o sea, la tecnología para mí me fascina. Entonces, hablando Claro, de sí. secretos, ¿cómo se llama? De automotivación. O sea, yo he encontrado mi Ujú. motivación en la tecnología. Para mí la tecnología, o sea, Increíble, sí. siempre ando viendo a ver qué se inventó, a ver qué puedo inventar yo para hacer nuestra vida más fácil, ¿no? Bien, Y pues tengo la ventaja de que tengo trabajo y gracias al trabajo pues puedo darme ese puede lujo, ¿no? ser. Esos son mis lujos. Sí. Sí, 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 sí. Pero Sí. preguntabas de Sí, o sea, ¿en qué ok, momento aprendes a manejar o quién te enseña o cómo le haces? bueno, toda la vida manejé carro normal. Tuve la suerte de que tenía mi papá un Levarón Sí, y ese carro tenía el asiento eléctrico. Entonces, gracias a que tenía el ah, asiento eléctrico, lo podía se hacer hasta movía. adelante y gracias a eso alcanzaba los pedales. Por eso es que Excelente. aprendí a manejar. O sea, Ajá. mi discapacidad es más severa en mi pierna izquierda que en mi pierna derecha. Ujú. La pierna Mm. derecha sí tiene movimiento suficiente para apretar el freno y el acelerador. Ah, bien. Entonces, manejo siempre carros automáticos. Ahora, con la van, como la van es más pesada, y acá hay muchas
subidas y bajadas, le puse el freno de mano, que es mi plan B. A mí me encanta siempre el plan B, que es algo que yo creo que también parte de mis capacidades. Aprendí que siempre necesito el plan A y el plan B y el plan C y el plan D. Entonces, Soluciones. de manos que me permite frenar. Ah, Y aparte, en el Amazon, ¿verdad? Me encontré unas extensiones de pedales y una tarimita de madera. Entonces ya con eso ya alcanzo perfectamente. Los pedales, sí, los Sí. pedales se los adapté yo, porque ahí te va la otra. Desafortunadamente, cuando vives en un primer país donde todo se ha creado con tanta eficiencia, la misma eficiencia a veces te crea barreras. Por ejemplo, en México, si yo voy a cualquier taller y le digo, póngale esto, póngale lo otro, o sea, aquí ponme esa habitación, nadie me va a decir no. Sí, O sea, te ponen con una liga, con un ponme chicle. Y tú puedes además encontrar diferentes precios. Acá Sí. no. Acá llegué a que me pusieran adaptación y como dentro de los estándares que crearon quién sabe quién, no sé qué y no sé cuánto, a final de cuentas no me lo Sí. podían poner. No está permitido, claro. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues yo como mexicana, ¿verdad? Ok, ese fue el plan A y el plan A no funcionó, entonces mi plan B, pues me metí al internet y lo encontré y lo bueno es que soy muy mecánica y pues ahí me tienes instalando. No. Bueno, Qué Wow. bárbaro. pero sí, o sea, la realidad de las cosas es que para aquellos que piensan o quieren echarle la culpa a que es que no vivo en Estados Unidos y Sí, por eso no tengo nada, o sea, Claro, no. sí se todo puede. el chiste Ujú. por donde solucionamos nuestros propios Sí, y ¿no? nosotros mismos nos ponemos el límite, ¿no? Con discapacidad o sin discapacidad, somos nosotros mismos los que nos ponemos el límite en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Como que la lástima, ¿no? En lugar de la autoestima. Autolástima. Sí, 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 100%. Y es como decías tú, la victimización, ¿no? Sí. Te haces la víctima. Y si te quedas ahí en ese papel de víctima y te Pues quedas. hasta ahí llegaste y te estancas, ¿no? Ujú. En vez de buscar como tú Sí. una manera diferente. A ver, este me dijo que no, pero yo voy a buscar cómo se le puede hacer, igual y lo puedo hacer yo, igual y busco Ujú. otra persona, o sea, buscar otras alternativas. Sí. Oye, y un poquito, háblanos un poquito de la discriminación. La discriminación, ahora sí que ¿Qué tal? está ¿Cómo has cañón. sentido tú eso? Ayer hablábamos de que tú has sufrido diferentes discriminaciones, no solo por tu discapacidad. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito? Mira, aquellos que vivimos acá, sobre todo los que nacimos en México, por ser ya tantos los que somos de México, a veces ya no somos bienvenidos. O sea, por un lado estamos hablando de que se está dando la diversidad, ¿no? Todo el mundo está hablando de diversidad. Pero si estoy con mi grupo de líderes discapacitados, estamos diciendo qué triste, o sea, ahí va otra vez, ¿no? O sea, qué triste que la discapacidad siempre se queda hasta atrás. Cuando estamos hablando ahorita de diversidad, oyes de diferentes razas. Pero otra vez no se está hablando de discapacidad. Entonces, hay en nuestro trabajo asegurarnos que cuando se habla de diversidad, estamos hablando de diversidad, incluyendo discapacidad. En cuanto a discriminación, o sea, pues es que la verdad de las cosas es que la diferencia siempre yo creo que como que da miedo, ¿no? O sea, aquí hay mucho miedo ahorita ese, creo que ha sido lo que más nos ha dividido. Hay mucho temor de que ya la sociedad americana no sea predominantemente blanca. Aunque en México crecemos pensando que no hay más que dos, digo, yo me acuerdo de haber crecido ahí, yo pensaba que había dos razas, ¿no? La blanca y la negra, y punto. Y nosotros entrábamos en la raza blanca. Bueno, surprise. Acá, las dulces, o sea, resulta que no, o sea, tú no eres blanca, tú no eres negra, pero no eres blanca, eres café. De hecho, aquí ya se usa el término, ¿no? Es blanco, café y negro. Yo te veo muy blanca. No Sí. en ese entendimiento de ella, Sí. pero la verdad de las cosas es que no. O sea, y aquí el problema de identidad de qué somos como sociedad americana, porque, o sea, yo me hice ciudadana americana hace ya varios años. Y es, ¿cómo te diré? O sea,
aun cuando ya tengas el documento Sí. que dice que eres ciudadana americana, incluso dentro de tu misma gente, ¿no? O sea, a veces platico con gente, amigos y familiares y sale el comentario, ¿no? De que, ay, no, tú sigues siendo mexicana, o sea, pues sí, o sea, la Ujú. nacionalidad mexicana no la perdí ni la Sí, perderé, así es. pero no hay un respeto se siente como que no hay respeto, ¿no? Sí. Al hecho de que yo soy americana porque yo conscientemente decidí ser Ujú. americana. Ahora, hay decadencia social. La sociedad americana ha crecido a un punto de desarrollo máximo, pero también en ese punto de desarrollo máximo el crecimiento no ha sido parejo. O sea, la discrepancia entre salarios, si eres mujer, o sea, hay estudios que demuestran que si alguien es contratado en mi misma posición, en la misma, las mujeres estamos ganando como el 50 y tantos % de lo que ganan los hombres. O sea, por cada dólar que gana un hombre en la misma posición, la mujer es pagada 50 y tantos centavos Ujú. de dólar, ¿no? Sí, qué impresión. Entonces, si a eso le agregas la discapacidad, por ejemplo, estamos hablando de sillas de ruedas, de van, o sea, si tú vas y quieres encontrar una van como mi van, una van 2005 viejita, ¿no? Puedes encontrar en $5,000 a lo mejor, pero yo la necesito con rampa y con rampa estamos hablando de $20,000. Sí. Entonces, pues todo es más caro, o sea, Ujú. y en cuanto a discriminación, cuando estás en un país en donde tú no naciste, siempre va a haber quien te lo refleje. No importa qué tan exitoso sea, siempre te lo van a estar reflejando en la cara, ¿no? O Ujú. sea, que Sí. tú a final de cuentas no eres de aquí. Es, Ujú. Igual que cuando me cambié a San Luis, pero pues Sí, o sea, sí, qué difícil. y aquí no eres bienvenida y lárgate de aquí Ajá. porque eres chilanga. Y me vengo acá y pues ahora sí que me rodeo de gente que me acepta, pero Sí. la realidad de las cosas es que también en California vivimos en una burbuja, o sea, cuando te vas a otras partes de Estados Unidos, Ah, no es como aquí, o sea, yo aquí donde vivo, a mí me encanta porque yo salgo a la calle ujú. y es raro que no veas una familia mixta, en donde ves combinación asiático-americano, mm, africano-americano con latino, con americano, o sea, Sí, la sí. mezcla es impresionante. diversa, o sea, Qué yo bien. aquí es como vivo en un pequeño mundo dentro del mundo, o sea, Sí. si hoy se me antoja la comida de Tailandia, tengo muchas opciones de comida De todo. china o Vietnamita. camboyana. Pero aún Bien. así, o sea, ahí donde estás, dices que hay mucha diversidad, ¿no? O sea, de razas. Y aún así existe la discriminación, o sea, ¿cómo? O sea, no Totalmente. entendemos nada, no hemos Pero más entendido a nada. los hispanos, ¿o no es así? Más A los nosotros los que mexicanos. somos diferentes, porque, por ejemplo, recientemente ha habido mucha agresividad por los ancianos Mm, asiáticos. Eh, qué el horror. COVID, el presidente anterior, Sí, Socorro Auxilio, sí. metió mucho odio contra la población Mm. asiática. Ay, qué Y terrible. desafortunadamente eso todavía estamos viviendo la cola de Ujú. esos. Es que el poder de los medios de comunicación es Sí. increíble. O Sí, nos puede levantar o nos puede Ujú. tumbar. O sea, sí. y como sociedad vamos a tener que ser muy fuertes Ujú. para poder aguantar el trancazo que se viene, Sí. porque ahorita ustedes lo están viendo, hay videos que se pueden hacer completamente de una persona sin Ujú. que haya sido la persona a la que lo habló. O sea, La inteligencia artificial. la Sí. inteligencia artificial está pegando cañón. Ahora, Ujú. hablando de resiliencia, aquí no nos queda más que otra, o sea, o aprendemos de ella y la utilizamos Ujú. en nuestro favor, o dejamos Sí. que nos lleve hacia la perdición, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, cuando antes, por ejemplo, podías anunciar tu programa con, no sé, con volantes o con, no sé, podías llegar a X, no sé, a 100, 200 personas con tus capacidades de publicidad. El día de hoy, con Ujú. la tecnología, inteligencia artificial, son millones de gentes en segundos, o Sí. sea, y es Y las peligroso. redes sociales, Sí, todo. no, Es no, peligroso porque todo lo que necesitas es alguien como el presidente que pasó, que se le Ujú. ocurra una babosada y que tenga Sí. el poder que tenía y toda la gente Que lo que seguía. aquí lo que pasó es que la gente que odiaba a la gente no blanca Sí.
estaba controlada porque no había alguien a ese nivel que dijera, está bien que odies a la gente, o sea, Así es. yo igual que tú los odio, o sea, sácalos de aquí, ¿no? Oye, Entonces eso desató mucha violencia, mucho el racismo, o sea, pero te voy a decir una cosa, cuando yo me hice ciudadana americana, yo lo pensé y te voy a decir, sigo teniendo esperanza y es algo que Ay, qué bonito. cuando yo vivía en México ya no tenía, o sea, cuando yo fui a Atlanta aquí y vi en el mural que en nuestras vidas, en los 60s, la gente negra y la gente blanca no podía estar en la misma área, en un restaurante, o utilizar los mismos baños, o utilizar las mismas fuentes de agua. Y en mi vida aquí, cuando en el 2008, que tuvimos el primer presidente negro, Sí, para eso mí, fue increíble. o sea, Estados Unidos tenemos muchas cosas muy malas, pero para mí eso fue lo que me motivó a hacerme Claro. americana. Dije, es que si logramos en eso. tan pocos años irnos a ese extremo donde Sí. no puedes ni comer juntos, a tener el primer presidente Sí. que es el presidente más fregón del Sí, mundo, porque me quito totalmente el de sombrero, acuerdo. qué hombre tan Del mundo, inteligente. lo amo. La verdad que sí, o sea, Sí, iba a hablar el presidente, yo mira, atenta. sí, La claro. voz de Obama suena como música a mis oídos. Sí, Por eso es algo muy inteligente. sí. Sí, Y sí, además humilde, todo. no, no tiene de todo. todo, lo amo. Sí. A Digo, ella su humilde me esposa. refiero a sencillo, Sí. elegante, Pero todo. Cuéntanos. como trabajador social, si te vas a Sí, hablar sí, de su sí. vida, ¿desde dónde viene? Sí. ¿Cómo no? Obama no se saltó así que el proceso de crecimiento que debemos tener todos. O sea, yo Sí, te voy a decir, el otro día, platicando con él, yo le decía, mira, si a mí ahorita me da un paro cardíaco y ahorita me muero, yo no hay bronca, porque yo siento que yo ya aporté cómo no. a este mundo, que claro que puedo aportar mucho más el resto de mi vida, por supuesto. Sí. Pero si yo el día de hoy me Estás muero, satisfecha, claro. yo estoy satisfecha sabiendo que he puesto mi grano en este mundo. He cambiado la vida de Sí, qué bárbaro. personas con discapacidad alrededor del mundo. He cambiado la vida de jóvenes aquí en la Bahía. O sea, te voy a decir, el trabajo anterior que tuve fue con latinos. Sí, Y lo que más me encantó, que nunca me imaginé en la vida, porque siempre oímos lo contrario, fue trabajar con los adolescentes. Qué maravilloso, ¿eh? sí. O sea, la verdad es que me ganaba la confianza de las mamás y Sí, las y mamás lo que llegaban y me puedes decían, influir. pero ¿sabes qué? Con empatía. Sí, O sea, Claro. utilicé la misma receta que he utilizado en discapacidad, que es aplicable para cualquier cosa. Y te la voy a Es decir que así. sí, esa es la cosa, o sea, es que la empatía es lo que decía yo al principio, la empatía la hemos perdido en todos los aspectos, no nada más con la gente discapacitada, o sea, tú y yo podemos ser iguales, ¿no? En lo que sea, y yo no tener nada de empatía, porque es este egocentrismo Sí. que cada vez crece más en cada uno de nosotros. Y exacto, este individualismo, solamente pensamos en nosotros mismos. O sea, ya no importa si tú tienes una discapacidad, si eres mujer, si eres perro, lo que sea. O sea, yo no tengo ni tantita empatía hacia el que tengo alrededor. Sí, qué pena. Entonces, por eso también quería preguntarte, dinos unas cuantas cosas que tú creas que pueden ayudarnos Recomendaciones. a tener un poquito más de empatía. Yo creo que todo se regresa, fíjate. Yo no sé, yo siento que todo se nos regresa. Si Sí. hicimos cosas buenas en la vida, Cierto. la vida te da más. Claro. Sí. Si hicimos cosas malas, nos va de la fregada. O sea, yo siento que hay siempre, tú llámalo como quieras, si eres cristiana, si eres católica, lo puedes llamar castigo de Dios, lo puedes llamar como o premio de Dios, o como lo quieras llamar, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, yo creo que siempre hay causa y efecto. Lo que hacemos se multiplica, o sea, Sí, es un boomerang. sí que fue maravilloso. Yo siento que fue una consecuencia de ese querer ayudar a alguien. En la organización, te digo, cuando yo estaba trabajando con los jóvenes, que me encantaba, o sea, me los llevaba, todos esos jóvenes, no tienes idea de la cantidad de jóvenes que hay acá, que se vinieron, las mamás se vinieron escapando con los hijos de México porque desafortunadamente los gentes que andan en la droga
llegan y matan a los papás enfrente de ellos y les dan muy poco tiempo a las mamás para salir corriendo o matarlas Qué con bárbaro. sus hijos. No tienes idea la cantidad de jóvenes que hay aquí con historias Sí. bien pesadas de lo típico que escuché fue que les mataban a sus papás, que incluso enfrente de ellos. No me extrañaría incluso que haya tenido jóvenes a lo mejor hasta de los dos grupos. Y lo que a mí me impactó ahí fue que bendito Dios que las mamás se los trajeron antes de que esos niños salieran afectados en una forma en la que se convirtieran después en gente que mata. O sea, yo vi unas almas tan hermosas en estos niños acá, o sea, en donde al principio yo veía un ciclo, fíjate, veía el ciclo en donde decían, es que yo no quiero estar aquí, yo odio aquí, o sea, yo era feliz en mi rancho, yo era feliz en donde yo vivía, yo allá podía jugar, acá estoy en un mugre departamento encerrado con tanta gente que ni conozco, porque aquí es como sobrevive la gente, o sea, aquí mucha la gente que se viene, que está mandando dinero a México, la gente de allá no se imagina los sacrificios que se hacen aquí a veces para ¿cómo se llama? Para poder salir adelante. O sea, aquí Sí, creen son héroes. hay departamentos en donde viven a veces 8 personas y el departamento está diseñado para 2. ¿Y cómo le hacen? Uno trabaja en la noche y duerme durante el día y luego la misma cama es la misma cama del otro que está trabajando en el horario inverso. Entonces, Mucho esfuerzo. es mucho esfuerzo, es mucho lo que se da. O sea, estás en un país donde te dicen que no es tu país, muchas veces sin documentos, que todavía sube otro nivel. Digo, bendito Dios, yo tuve la suerte de venirme con un trabajo, con una visa. A través de las visas yo conseguí mi residencia, a través de la residencia conseguí la nacional, pero el camino no es igual para todos. O sea, todos sabemos que el inmigrante que se viene sin documentos está cañón. O sea, a mí me da mucho coraje que un inmigrante que se viene para trabajar, que está aportando, se ve como un criminal cuando un mugre político que se está robando Es el enfrente de criminal. la gente, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que hablamos de que llámalo discapacidad o no discapacidad, o sea, es las circunstancias de cada ser humano lo que nos hace o más humanos o menos humanos. El cómo actuamos tiene que ver con el mismo carácter, yo creo, el que siempre tenemos dos opciones. O me agarro el toro por los cuernos, o me dejo que me acribille, ¿verdad? O sea, es eso, o sea. Sí, es lo que hablábamos de la actitud, ¿no? O sea, la actitud ante la vida y ante las adversidades es lo que te da la resiliencia. Eso es la resiliencia, ¿no? La actitud que tomes con lo que te pasa, con las situaciones que te pasan, ¿no? Y O la te empatía, sientas, porque te voy a decir, por supuesto. el cómo apoyé a los jóvenes. Yo me acuerdo muchísimo, ahora sí que para mí mi punto de partida con los jóvenes fueron dos chicas que estaban llorando yo iba al baño y estaban ahí sentadas en el pasillo y estaban las dos llorando. Y le digo, ¿qué les pasó, mijas? Y me dicen, pues es que queríamos ir a la universidad y nos dijeron que lo más que podemos soñar es lo que sería el equivalente al CONALEP, porque estaban en la prepa. Les digo, ¿cómo? Les digo, ¿y ustedes qué quieren hacer? Me dicen, pues queremos ir a la universidad. Le digo, pues si quieren ir a la universidad, van a la universidad, porque eso es lo que ustedes quieren. Ustedes no van a hacer lo que las otras gentes quieran que sean. Una se me tituló ya de criminóloga, la otra ya se tituló de químico, no sé qué. Y ellas, gracias a ellas, aprendí la receta. O sea, ahí me di cuenta, es la misma receta que utilicé con discapacitados. Es qué es lo que tú quieres hacer. Y si eso es lo que quieres hacer, ahora sí Forjar el que camino. dirección y todo lo que digan todos los demás, que les ese es el secreto de realmente, o sea, no es tu responsabilidad hacerme feliz. Sí. Es No, mi qué propia bárbaro. responsabilidad. Y esa a lo mejor sería lo que yo llamaría empatía. Ser empático no significa que yo te voy a solucionar la vida, no significa que, o sea, a mí también me desespera la gente que, por ejemplo, pide ayuda, pero que piden ayuda sin poner su parte, ¿no? O sea, yo tengo poca tolerancia para ese tipo de gente. Claro. Sí, Yo he que quieren ayudado, que les ayudes, pero en todo, o sea, abusan. Sí.
Yo ayudo a gente cuando siento que esa ayuda es el empujoncito Sí, Ujú, para salir adelante. claro. muy Pero bien. cuando veo que a esa gente le hace un empujoncito y no le echa ganas y que nadie se quiere sentar porque pues ya me echaste el empujoncito y aquí me siento a que me eches otro y el resto de tu vida. Y el No, empujoncito no no. tengo ganas de adoptar a nadie. O sea, Sí, como dicen, no eh, les des de comer, sino enséñales a Ah, pescar, ¿no? sí. aquí está la caña de pescar para que pesques. Sí, O sea, bien, es tu bien. responsabilidad pescar, ¿no? Claro. Muy En ese bien. aspecto, a lo mejor ahora sí que está mal, esa no es la teoría cristiana, ¿verdad? Pero así soy yo. O sea, Ah, es que así yo debe ayudo a ser. mucha gente, pero ayudar a que se Sí, ayude sí, sí. a lo largo de la vida que quieren que los adopte, ¿verdad? Pero no, thank you. O sea, eso le saca otra Ok. vuelta. Claro. Bien, Oye, Alicia. Alicia, pues yo te súper felicito Sí, por tu actitud, por tu resiliencia, sí, por tu inteligencia emocional, sí. que es impactante y Ujú. aparte, pues, de mucha inspiración, Sí, ¿verdad? exacto. Y un Y ejemplo de independencia y también de cómo tu situación te ha ayudado a participar socialmente. sí, Porque no como cualquiera lo de toma cómo en has ese sentido. ayudado. Sí, Ah, bueno, yo tengo esto, vamos, todos los que tenemos esto, vamos para adelante. claro, ¿no? Y te queremos agradecer por Sí, habernos compartido tu historia sin ningún lujo y, o sea, darnos la libertad de que te preguntáramos lo sí, que fuera. Te sí, qué agradecemos bárbaro. muchísimo eso. Gracias a ustedes por invitarme y la seguiré escuchando. Excelente. Te lo vamos a agradecer. Muchísimas Ponle gracias. la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias. A Que ti. tengan una Qué, excelente semana. qué gusto haber compartido este tiempo Sí, contigo qué y gusto. bueno, esperemos que todos nos escuchen para que sirva todo Oye, este ¿y si ejemplo tienes red social de tu, ¿cómo se de llama? tu De tu organización. organización? ¿Nos la puedes compartir? Ujú. Claro, Para claro que que sí. Muchísimas gracias. la ponemos Y ahí. como nuestro podcast, no sé si nos escuchas por Spotify, ¿verdad? Sí, Si lo puedes sí, sí, compartir sí. ahí en toda tu comunidad. Ujú. Y así todo el mundo que lo esté oyendo, que lo comparta. Exacto, sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias por ser una red. Un placer Sí. tenerte aquí y un placer escucharte. Igualmente, que tengan buen día. Gracias. Al Gracias. abrazo.